ya está. Y nada, pues creo que conocéis la mayoría a Pedro ya, una buena parte, pero bueno, así le presento a Pedro, pero me sigue a día. Vale, ha sido hasta hace poquito tiempo compañero nuestro aquí de Arboreto. Él es biólogo, trabaja de educador ambiental, ha trabajado mucho el tema botánico también por eso también estuvo trabajando aquí en Arboreto y bueno, pues nos ofreció hace unos meses poder hacer con motivo del Día Forestal Mundial, que ahora se llama Día Internacional de los Bosques, que es justo este próximo lunes, pues no, martes, el próximo martes, el 21. Nos quiso un poco ofrecer esta actividad que él tenía preparada ya de su experiencia previa sobre pueblos indígenas y biodiversidad, asociado mucho a lo que son los bosques en esos lugares, ¿no? Y bueno, ha incluido esta programación que hemos hecho especial como motivo de esta celebración que tiene mucho que ver con la temática del centro y que ya habéis podido ver con su detalle de pintura esta mañana, la actividad, de manera actividades temáticas también sobre los bosques y el lunes terminamos el fin de semana con una plantación popular aquí en el Arboreto. Así que bueno, te doy la palabra a Pedro y deseando escucharte lo que nos cuentes. Vale. Muy bien, pues agradecer a Gabriel también que me haya dado la oportunidad de hacer la charla aquí. Para mí es un sitio pues, con mucha carga emocional, en el mejor sentido de la palabra, entonces pues, me hace especial ilusión no solo hablar de lo que voy a hablar, sino de hacerlo aquí. Y además, pues, bueno, hablar de ciertas cosas también en centros donde trabajamos la educación ambiental, porque yo creo que son puntos de vista a lo mejor que muchas veces se desconocen, y que enriquecen un poco por la labor de los educadores y por supuesto espero que también os enriquezca o por lo menos os haga pensar después de la charla en algunas cosas que a lo mejor hasta ahora pues no os habíais dado tiempo, no se os había ocurrido, ¿no? Darle vueltas. Estudié biología y en el Pleistoceno o algo así, pues tuve una etapa de mi vida donde me dediqué a la investigación, en concreto a la investigación etnobotánica, porque siempre me ha interesado mucho esa interrelación entre el ser humano y el resto de la naturaleza, que es tan profunda, tan rica y tan desconocida. Y entonces pues dediqué una etapa de mi vida a investigar en ese campo y incluso antes de esta etapa pues ya me acerqué a Survival, que es la ONG a la que un poco represento hoy como socio simplemente, pues porque siempre me ha llamado el tema de los derechos humanos y en concreto de los derechos humanos de los indígenas, que muchas veces están como al margen de la sociedad. Y qué manera mejor de empezar esta charla que es que no pasa la diapositiva. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Pues cuantitativamente la estimación más conservadora podemos estar hablando de unos 400 millones de personas. Es verdad que hay veces que es difícil delimitar qué es un grupo indígena y qué es un grupo de colonos que lleva 60 años establecido en un río de la Amazonia y que comparte un modo de vida muy similar y que incluso pues, vive de manera conjunta con el grupo indígena que estaba allí antes. Con lo cual a veces los criterios también étnicos son confusos, entonces digamos que esta es una estimación conservadora. Si nuestros criterios fuesen más amplios, pues a lo mejor podríamos hablar de 600 o 700 millones de personas. En cualquier caso, en torno al 5 o 7% de la población mundial, que como veis es una fracción muy pequeña. Cuando identificamos un grupo humano como indígena, pues se suelen dar algunas de estas características que aparecen en la diapositiva, es decir, son los descendientes de los pobladores antiguos de una determinada región, comparten lengua, comparten cultura, comparten costumbres, a veces sí que tienen un perfil étnico o racial característico, otras veces no, o sea que no tiene por qué, y tienen estrategias de subsistencia que luego desarrollaré un poco, que los elementos comunes son que tienen poca demanda de energía en su día a día, en su modo de vida, y también producen pocos excedentes resultantes de ese modo de vida, ¿no? Es algo que se suele tender a repetir. Y su organización política responde mucho más a una comunidad que a cualquier organización supracomunitaria, ¿no? Es verdad que ahora hay asociaciones que aglutinan
grupos indígenas que tienen, bueno, ahora, desde hace ya décadas, que tienen una distribución o se distribuyen en áreas muy amplias, entonces, sobre todo para hacer frente a amenazas, se tienen que coordinar entre sí, pero al final, digamos que su órgano de gobierno, de diferentes tipologías, sí que se engloba dentro del ámbito de la comunidad. Y un aspecto especialmente relevante es que casi todos los grupos indígenas tienen una cosmovisión que de algún modo concibe la naturaleza como un ente con cierto grado de sacralidad y con multiplicidad de expresiones, pero digamos que hay elementos comunes que uno encuentra en áreas geográficas muy alejadas entre sí, y es ese entender la naturaleza como algo sagrado y por lo tanto entender todo lo que recibo de la naturaleza como un regalo, ¿vale? Y ahora pues os voy a contar una historia. Y es la historia de Mujer Celeste. Mujer Celeste es una versión mía de Mujer Celeste porque hay un montón, o sea que nadie me puede decir, pues esa no es, pues vete tú a saber, depende del libro que mires, ¿no? Pero digamos que a rasgos generales hubo un momento histórico atemporal donde el cielo se abrió, solo existía el cielo y un vasto océano. Se abrió el cielo, entró una luz que iluminaba el vasto océano y por esa luz cayó Mujer Celeste. Mujer Celeste llevaba en su mano un conjunto de semillas de un montón de plantas. Cuando los animales vieron que caía, intentaron frenarla para que no se lastimase por una caída de cierta altura. Y ahí empezaron a participar gansos, todo tipo de patos, que la sostuvieron o trataron de hacerlo para aminorar su velocidad. Consiguieron que llegase al agua sin lastimarse, pero no tenían la suficiente fuerza para sostenerla. El problema se resolvió cuando una tortuga muy grande se quedó en la superficie y la dejó que en esa superficie se tumbase. Pero no era buen plan de vida estar indefinidamente viviendo sobre el caparazón de una tortuga. Por eso los animales empezaron a preguntarse cómo podrían hacer para llevar tierra de ese caparazón. Y sin pensárselo demasiado, las nutrias, castores, todo tipo de animales acuáticos empezaron a bucear para intentar llegar al fondo del océano y traer cieno. Algunos tardaban mucho, tanto que no regresaron y otros regresaron sin nada y además fallecieron. Pero llegó un momento que una especie de rata almizclera, que no era de los más fuertes de los animales más fuertes que estaban allí congregados y probablemente tampoco era el mejor buceador, que dijo, yo también lo intento. Hubo unos minutos de silencio y dije, ¿dónde va rata? Eso debieron pensar. Pero nadie la frenó y la rata lo intentó. Pasó bastante tiempo, la rata volvió extenuada, pero consiguió traer un puñado de cieno que esparció sobre el caparazón de la tortuga. Ese caparazón quedó totalmente cubierto de tierra, la mujer abrió su puño y sembró las plantas y eso dio el origen a toda la vida terrestre que conocemos en la actualidad y muchas de esas plantas continúan en las tradiciones. Esta es una tradición de los grupos indígenas de Canadá y del norte de Estados Unidos. Es la historia de la aparición de su tierra y de ellos mismos, porque Mujer Celeste, cuando cayó, venía embarazada y originó la humanidad. Y al final, tener una historia así que nos explica, o que explica a muchos grupos indígenas, merece la pena reflexionar sobre toda la trascendencia que tiene esto, porque a mi modo de verlo cambia todo. Cuando yo concibo todos los recursos como un regalo, es un regalo que yo en mi aprovechamiento cotidiano he de agradecer y por eso se repiten en todas las culturas o en muchas culturas tradicionales del planeta rituales simbólicos que expresan el dar las gracias cuando cazo, dar las gracias en otros grupos, por ejemplo en Asia el cordón umbilical de cada bebé que nace se ata en un árbol al cual queda ligado de por vida y que hay que cuidar. Si le pasa algo al árbol también puede pasarle algo a la persona.
hay una red de prácticas infinita, que tampoco es el objetivo de esta charlilla. Simplemente quería poner esta historia como ejemplo, porque al final, cuando yo lo recibo, por ejemplo, estas plantas sagradas que fueron las primeras que crecieron sobre la isla Tortuga, que es como conocen las culturas tradicionales a Norteamérica, no se pueden vender tampoco, se tienen que intercambiar. Con lo cual yo al final, en todas estas culturas también subyace una cultura del trueque, que aquí hemos tenido en su momento también, que genera relaciones distintas entre las personas y que no tiene nada que ver a cuando yo concibo la naturaleza como un recurso del cual me puedo apropiar y que puedo vender. No sé si... yo creo que es bastante claro, ¿no? Y esto explica muchas cosas, en cómo los grupos indígenas luego se relacionan también con su entorno, ¿vale? ¿Dónde están? Pues están o han estado en casi todos los ecosistemas del planeta, en todos los que son potencialmente habitables. Hay zonas que llevan cierto tiempo sin estar habitadas, pero eso no significa que no hayan estado habitadas hace cientos o miles de años, porque de hecho cuando se ha ido investigando lo que se ha visto es que lo que no existe son áreas vírgenes de naturaleza, ¿vale? Es un concepto que aún está en la mitología casi de muchas personas occidentales, es muy romántico, pero no existe. No hay zonas de la selva amazónica que hayan estado sin habitar y sin gestionar, ni zonas de la taiga, ni zonas, salvo si ya me voy al extremo de un círculo polar ártico, porque ahí sí que puede ser que nunca haya habido nadie, ¿vale? Eso sí lo puedo comprar. Pero en el resto de ecosistemas, incluso los más salvajes, han tenido gestión humana, ¿vale? Es una idea sobre la que volveré dentro de un rato. Y en términos generales, estos grupos indígenas, si yo mido la diversidad cultural del planeta por el número de lenguas que se hablan, ¿vale? Y esta página es muy interesante que curioséis con ella, es una página de lingüistas actualizada constantemente para ver el número de lenguas que se hablan y la gente que las habla, cuáles están en peligro. Es una manera de aproximarnos a la diversidad cultural, no es perfecta, pero sí se acerca bastante, porque estamos hablando de cosas que a veces son difíciles de cuantificar. Pues los pueblos indígenas son el 80 o 90% de la diversidad cultural, y siendo el 5% de la población mundial, habitan en zonas donde está el 80% de la biodiversidad, ¿vale? O sea que esto empieza a introducir una de las ideas que quería transmitiros en el primer bloque de la charla, que es el dedicado a la diversidad biológica y cultural, ¿vale? A finales del siglo pasado ya empezó a haber muchos autores dentro del mundo académico que empiezan a estudiar cómo se correlaciona. Y entonces yo ya veía que si yo cojo a los 12 países más biodiversos, resulta que 9 de los 12 países están entre los 25 más diversos lingüísticamente hablando, ¿vale? O sea que ya empiezo a ver que hay cosas que se solapan espacialmente. Y WWF hizo una clasificación de los 200 hábitats terrestres prioritarios a conservar, estoy hablando de finales de los años 90, y se vio que en el 80% de esos hábitats, y ya si los desgloso por continentes, por ejemplo en Oceanía el 100% estaban habitados al menos por un grupo indígena. O sea que tanto si me aproximo como país como si me aproximo como ecorregión o región de diversidad biológica, de alta diversidad biológica, ya veo que se empiezan a solapar la diversidad biológica y la cultural. Estudios más recientes, este es un mapa donde muestra la concentración de lenguas, ¿vale? Más o menos el presente, ¿vale? Es del 2010 el estudio. Y aquí están los hotspots, ¿vale? Que son áreas especialmente ricas en biodiversidad, no tienen por qué ser las áreas más biodiversas del planeta, pero sí son altamente biodiversas y además han sufrido una reducción de hábitat muy acentuada, con lo cual sí que son áreas prioritarias de cara a la conservación, ¿vale? Si yo me quedo en esta imagen, yo veo que hay un gradiente, según me acerco al trópico, más o menos en líneas generales, donde aumenta la diversidad de lenguas que se hablan, ¿vale? Y ese gradiente es el gradiente que tienen la mayoría de grupos de seres vivos de diversidad, que aumenta en plantas superiores. Las arañas son una cosa rara, por ejemplo, que eso sí que es llamativo, pero en general mamíferos, plantas, líquenes, hongos son más diversos cuanto más cerca estoy del trópico, ¿vale? En líneas generales. Y hay clara coincidencia, por ejemplo, en lo que correspondería al hotspot de los Andes tropicales, de Mesoamérica,
de Oceanía, que está entre las 3 manchas de bosque tropical más extensas del planeta, Papúa Nueva Guinea, perdón. O sea, hay áreas de coincidencia, con lo cual pues se han seguido estudiando cómo solapan estos dos fenómenos. En esta imagen vemos lo que está reconocido oficialmente como territorio indígena a día de hoy, que es un 25% de la superficie terrestre, ¿vale? Si juntamos, bueno, parece mucho, pero luego no entro en, aparte del reconocimiento formal, qué grado de implementación tiene estos territorios indígenas, ¿no? Porque ahí de continente a continente la verdad es que hay bastantes diferencias en cómo eso se lleva a la práctica. Pero estudios más recientes, cuando yo combino los 35 puntos calientes de biodiversidad con otras 5 regiones que se consideran bastante poco alteradas, pues estoy hablando de la taiga siberiana y ecosistemas similares, estas dos áreas en conjunto reúnen un porcentaje brutal de la biodiversidad a nivel mundial y además, a ver dónde está el porcentaje, o sea, de las más o menos entre 7.000, 8.000 lenguas que se hablan en la actualidad, casi 5.000 están en estos territorios, ¿vale? De nuevo os estoy presentando la misma idea desde diferentes puntos de vista, que es biodiversidad biológica y cultural coinciden espacialmente, ¿vale? Están correlacionadas. Y en ciencia, que exista una correlación no implica causalidad, es decir, que dos fenómenos coincidan y cuando uno aumenta el otro también, no tiene por qué implicar que uno explique al otro, ¿vale? ¿Se entiende? Eso hay que demostrarlo luego, ¿vale? Es uno de los propósitos de esta charla, de explicar un poco, dar algunas ideas de cómo opera, por qué no solo sostenemos que coinciden espacialmente, sino que son dos fenómenos, la diversidad cultural y la biológica, que se retroalimentan, ¿vale? Y se han retroalimentado desde hace miles de años. Y para eso a veces hay que cambiar de paradigma, ¿vale? Hasta ahora he hablado de dos cosas como que fueran diferentes, pero se puede hablar como que fuesen parte de lo mismo, ¿vale? Y emplear un término que ya los académicos empezaron a lanzar hace décadas, que es la diversidad biocultural, donde estoy hablando de todo, y donde un recorrido histórico podría ser, desde la última gran extinción, ha habido un periodo de diversificación biológica que ha sucedido en millones de años, hasta que una especie, Homo sapiens, bueno, esta es una de las hipótesis porque todo eso cambia últimamente con mucha facilidad, comienza a diversificarse a su vez, y es una diversificación que primero sucede a nivel genético, luego a nivel lingüístico y luego a nivel cognitivo, ¿vale? Y empezamos a generar un montón de culturas, algunas de las cuales, en algunas historias, se desarrollaron a través de la agricultura, o sea, tuvieron una etapa en la que se sedentarizaron y empezaron a cultivar, y a su vez produjeron un nuevo proceso de diversificación a través de razas y de especies, de ganado, de cultivos, etc. Esta no es la única historia posible, porque yo tampoco compro mucho el argumento de hemos sido más desarrollados cuando nos hemos sedentarizado. Hemos sido muy diversos, mucho más antes. Ha habido periodos históricos cuando empezó la época de las conquistas, los lingüistas piensan que se hablaban 12.000 lenguas, ¿vale? Hoy tenemos menos de 8.000, o sea que se ha perdido bastante diversidad cultural y se sigue perdiendo. Pero una de las cosas que pasó sí que fue esta, ¿vale? Pero no necesariamente lo más moderno son las sociedades sedentarias, ni hay que pasar necesariamente por una fase agrícola para considerar que una sociedad ha evolucionado, ¿vale? Simplemente ha habido diferentes caminos, porque una idea también medular, igual de la de que no existen áreas vírgenes en cuanto a naturaleza se refiere, una idea medular, pues se me ha ido, no sé, igual no era tan medular. No, pero sí lo era, pero volverá. Vale, ¿cómo intentamos entender esta red de relaciones entre la naturaleza biológica y el ser humano? Pues la disciplina que se ocupa un poco de eso es la etnoecología, con sus subdisciplinas, etnozoología, etnobotánica, etnoveterinaria, de todo.
¿vale? Entonces, al final lo que estudia la endoecología es el cuerpo de creencias, como lo que os contaba del cuento de la mujer celeste, que facilita un cuerpo de conocimiento que es dinámico, ¿vale? La otra idea medular es, todas las sociedades evolucionan, no solo la nuestra. O sea, los pueblos indígenas no es un fósil, que no son primitivos y no son estáticos, son dinámicos, ¿vale? Lo que pasa que unas sociedades han tenido un camino de transformación y otras otras. Y el conocimiento ecológico tradicional también es un ente vivo, ¿vale? Evoluciona, tiene una parte cultural, comunitaria, pero tiene una parte que van cimentando las prácticas de las personas que viven en el presente y van enriqueciendo, ¿vale? Y además es un conocimiento adaptativo, o sea que tampoco estamos hablando de que sea un fósil. El conocimiento, muchos investigadores han subrayado que es valioso porque nos puede ayudar para diseñar nuestras estrategias de conservación. Por ejemplo, los bereberes del norte de África ya tienen un protocolo para saber qué hacen con el agua en los periodos de especial escasez. Y hay usos jerarquizados que la comunidad acepta y que dicen, según el agua que tienen, qué podemos hacer y qué no, para no quedarnos sin ello. ¿Vale? O sea que ya hay cosas que funcionan. Hubo un montón de programas en la década de los 90 de desarrollo en la Amazonía que no obviaron el conocimiento de los tipos de suelo en bosque tropical que tenían las poblaciones indígenas y que fracasaron. Cuando se ha empezado a incorporar el conocimiento de la génesis del suelo, de la biología del suelo que tienen esos grupos indígenas, los programas de conservación han empezado a ir mejor. O sea que al final para nosotros, desde el mundo académico, por decirlo de algún modo, representan una fuente de conocimientos y de alternativas que nos pueden hacer afinar mucho mejor nuestros planes cuando queremos proteger un ecosistema o una especie. Además, para ellos es muy valioso que no lo pierdan, porque también hay estudios que correlacionan en la Amazonía de Bolivia con los chismanes, que dos de los que estamos aquí les conocimos un poco de cerca hace muchos años, que correlacionan cuánto saben las madres o qué cantidad de conocimiento han retenido, por ejemplo, con el nivel de hemoglobina que tiene en la sangre de sus hijos. Es decir, cuanto más saben, mejor les nutren y mejor salud tiene la población joven, ¿vale? Y esos serían dos ejemplos de un montón que se podrían sacar. Y además, obviamente, cuanto más conocimiento retengan de plantas medicinales, esto es bastante obvio, mejor salud van a tener, ¿no? Entonces, al final es un conocimiento imprescindible para ellos, pero muy valioso para otros modelos de civilización. Y ahora os quería intentar explicar con un caso concreto cómo funciona cuando yo sostengo que la diversidad cultural retroalimenta la diversidad biológica. ¿Cómo se hace eso? ¿Vale? Y entonces os voy a contar por encima cómo funcionan algunos grupos indígenas de los bosques tropicales del sur de México, ¿vale? Esto es un hogar, viven en un entorno de bosque tropical y fijaos, al final lo que generan es un mosaico de hábitats diferentes. Recordad, os contaba al principio, tenían estrategias de subsistencia multiuso los grupos indígenas en las primeras diapositivas. A esto se refiere una estrategia multiuso. Una estrategia en la que yo tengo ecosistemas acuáticos tipo charca en las proximidades, de los que tengo refugio, en las que tengo mi huerto, mi jardín de plantas medicinales, en las que tengo plantaciones, luego hablo un poco más de las plantaciones, en las que tengo milpas, que son los cultivos tradicionales de maíz, y en las que yo tengo un bosque maduro que roturo para obtener diferentes aprovechamientos y que luego se va recuperando a través del proceso de sucesión vegetal. Donde en cada estadio, esto va medido en años, la composición de seres vivos que está en ese bosque es distinta. Con lo cual yo tengo plantas, por ejemplo, distintas aquí de las que tengo en un bosque maduro. Con lo cual multiplico los recursos que puedo utilizar. ¿Hasta aquí más o menos me voy explicando? Y además de hacer eso, mediante la roturación de pequeños territorios, que es el sistema que se conoce como roza y quema, que es típico de los trópicos, parcelas pequeñas donde quemo, cultivo y abandono cuando el suelo se ha agotado para que el bosque tropical se vuelva a generar. Además, en el bosque tropical maduro también introduzco una serie de cultivos que conviven en el estrato inferior del bosque, como puede ser piña, como puede ser el maíz, o cultivos que me permiten tener cierto grado de intercambio económico
en una sociedad de mercado en la que estoy inmerso, ¿vale? De una manera más esquemática, digamos que este es el sistema tradicional antes del contacto de la sociedad con la sociedad de mercado, bosque maduro, milpa, que cultivo 3 o 6 años y dejo que la sucesión pase por un bosque secundario hasta que se vuelva a regenerar. Como esto lo hago a pequeña escala, no afecta al bosque en conjunto. De hecho, no solo no afecta, sino que esto es lo que desde hace algunos años, desde hace tiempo, se conoce como perturbación intermedia, y lo que se ha visto una y otra vez científicamente es que una perturbación intermedia hace que los ecosistemas sean más diversos que si no existe esa perturbación, ¿vale? Cuando entra la sociedad de mercado, meto cultivos de cítricos, de vainilla o meto ganado, ¿vale? A través de pastos que acoto en pequeña superficie, porque lo fácil sería cargarme el bosque y hacer un potrero de una alta extensión para tener ganado. Por ejemplo, eso es uno de los problemas que tiene la Amazonía. Pero esto a largo plazo, el suelo se agota, el suelo tropical se agota muy deprisa, más que el de latitudes templadas, y me voy a quedar sin nada. Cuando lo hago a pequeña escala y lo que hago es un mosaico de parches, yo puedo coger un poco de muchas cosas, y no puedo coger mucho de ninguna de ellas. Eso es una estrategia multiuso. Más o menos me voy... ¿Sí? ¿Veis cara muy seria? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo se traduce esto en las especies? ¿Vale? Esto es un estudio, una revisión bibliográfica. Ya no hablamos solo de un grupo, sino de 10 grupos distintos. Se suman todas las plantas que utilizan en diferentes ecosistemas, ¿vale? Que es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Fijaos, 780 plantas diferentes medicinales. Son 10 grupos distintos, pero la localización geográfica no es muy lejana, ¿vale? Están todos más o menos en la misma zona. Pero fijaos, aparte de los números, ¿no?, que son bastante indicativos del grado de conocimiento que han adquirido a lo largo de miles de años y del uso extensivo de su entorno, aparte de eso, para mí lo más importante es que estas 169 especies medicinales de los bosques maduros no son las mismas que las que hay en los alrededores de los cultivos de maíz. No son las mismas que las que hay en un bosque secundario, y no son las mismas en las que hay en un bosque secundario un poco más viejo, ¿vale? Con lo cual, no sé si veis la complejidad que tiene esta estrategia, ¿vale? Y lo efectiva que es, porque al final estas personas necesitan tener dinero para determinadas necesidades, con lo cual sí que tienen una inserción parcial, digámoslo así, en una economía de mercado, ¿vale? Luego, en resumen, hay muchas estrategias de subsistencia que son resilientes, que pueden amortiguar impactos y adaptarse a ellos, que favorecen la biodiversidad, como he tratado un poco en líneas generales, por lo menos de daros algún ejemplo concreto de cómo puede operar eso, y han resultado sostenibles en tanto que es población que lleva habitando el mismo sitio miles de años, ¿vale? O sea, que tienen que ser sostenibles, por narices, ¿no? Lamentablemente, estos son los casos modélicos en los que las comunidades pueden adaptarse y no renuncian a su estrategia tradicional. Pero eso muchas veces no tienen la posibilidad de decidir si renunciar o no, porque la inserción en la economía del mercado es un poco abrupta, ¿no? O porque se echan de su tierra, o por cualquier otra circunstancia, y al final empiezan a perder su conocimiento. Uno de los primeros que se lesionan, que se pierden, es el conocimiento en plantas medicinales. Entonces, bueno, ahí os cito estudios, no lo voy a contar ahora, simplemente para que eso me lo podéis pedir por correo electrónico, para que veáis que buena parte, o intento que todo lo que estoy diciendo aquí está refrendado por estudios científicos, ¿vale? Que a mí me parece importante a la hora de sostener argumentos. Además, este estudio es muy interesante. Fijaos, en el eje de la X lo que hay es usos medicinales por planta, ¿vale? Por ejemplo, la manzanilla me quita el dolor de estómago, eso es un uso medicinal, ¿vale? Estos son todos los que he recopilado, ¿vale?, en una revisión gigante bibliográfica en Norteamérica, Papúa, y yo no sé si es Australia, no, y la cuenca amazónica, ¿vale? Que luego desde aquí no veo el contorno, ¿vale? Y en el eje de la SIS está el número de lenguajes que utiliza en el presente ese conocimiento, ¿vale? Fijaos que la mayor parte de información
de plantas medicinales está hablada por menos de 5 lenguajes. Y eso, si la habla poca gente, es bastante previsible que esos grupos están en un proceso de desintegración cultural o aculturación, como dicen los antropólogos, y susceptible de que se vayan a perder, porque si la habla poca gente lo conoce. ¿Vale? O sea que esto te da una radiografía bastante exacta del grado de fragilidad que tienen esta red de interacciones, ¿no? con el medio, y además en sitios geográficamente muy alejados, ¿no? O sea que es un fenómeno que opera a nivel global. Incluso si de lo que se supone que sabíamos más, por ejemplo, cómo utilizan las palmeras en la Amazonía, los grupos indígenas, que es un campo que se lleva investigando durante décadas, hay muchísimos estudios publicados con muchos grupos científicos y se supone que es un sector de conocimiento etnobotánico, en este caso, bastante bien documentado. Pues hace poco tiempo se ha revisado el protocolo de obtener información, se ha vuelto a ir al campo con muchos grupos indígenas y se ha visto que quedaba muchísima información todavía por documentar, que insisto, es útil, es vital para la pervivencia cultural de los grupos indígenas, pero es que para nosotros puede ser potencialmente muy útil también, ¿vale? O sea que no solo... Todo el rato os estoy hablando un poco desde la biología, para poner en valor el conocimiento ecológico tradicional, y estoy dejando de lado el aspecto moral, porque me parece tan evidente que creo que no hace falta profundizar en una charla. O sea, estos grupos tienen derecho a existir como nosotros. Punto. Creo que es un argumento sobre que, aparte, todo lo que os estoy contando, pero es que por sí no hay ninguna civilización que tenga el derecho de decidir qué cultura permanece y qué cultura se extingue, ¿vale? Pero eso solo lo menciono porque parece como de cajón. Y para documentar incluso la fragilidad que tienen estas interrelaciones y todo lo que perdemos todos, pues recordar que hay más de 100 grupos que están sin contactar todavía. ¿Vale? Sin contactar significa que llevan aislados de la civilización occidental muchas generaciones y que han decidido voluntariamente no tener ningún contacto con nosotros, por algo será, ¿vale? Y se sabe muchas veces de su presencia porque se toman fotos desde aviones, porque claro, los gobiernos siempre dicen yo no tengo de esto, porque si tengo de esto a lo mejor voy a tener presión internacional para que proteja su territorio. Esta foto en concreto es en Perú y es de hace 2 o 3 años. El gobierno de Perú decía, esto no tengo. Justo en la frontera entre Perú y Brasil es donde hay mayor concentración de pueblos no contactados, aunque están repartidos por otros continentes, ¿vale? Y al menos 100 que se sepa, ¿vale? Hay una peli muy bonita y muy antigua que se llama La selva de Esmeralda, que os recomiendo ver. Es muy antigua, pero está muy bien, yo creo. Merece la pena. Por desgracia no pasa de moda. Vale, pues entramos a hablar un poco de conservación. No os durmáis, que ya estamos a tope, ¿vale? Bueno, vamos bien además. Vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conservación de la biodiversidad? Existen, con todas las formas intermedias, por supuesto, pero haciendo una simplificación, existen 2 grandes modelos de conservación. Uno que podemos llamar conservación fortaleza o conservación tradicional, modelo histórico, y otro que podemos llamar, por poner algún nombre, una conservación que tenga en cuenta un enfoque biocultural o de endoecológico, bueno, es ponerle nombres, ¿no? Es un debate pertinente el que pensemos todos un poco sobre los modelos de conservación, porque ahora, por ejemplo, recientemente en diciembre del año pasado se aprobó en la COP15 que para el año 2030 el 30% de la superficie terrestre va a estar protegida, ¿vale? Cuando uno oye esto, pues no parece, no hay fisuras, ¿no? 30% protegido, esto es intrínsecamente bueno. Bueno, pues yo quiero haceros pensar un poco para ver si es tan bueno necesariamente o no, o sí, pues eso es uno de los objetivos de esta charla. Vale, ¿qué es la conservación fortaleza? Es la que tradicionalmente ha estado promovida por gobiernos, estados, ONGs, digamos, externamente, ¿vale? Hay una entidad externa al lugar que se quiere proteger que decide que es muy importante proteger ese lugar, ¿vale? Y tiene varias ideas detrás que, bajo mi punto de vista, hay que darles una vuelta. Por lo menos son cuestionables. Una de ellas es,
Implícitamente se mueve todavía en la falsa dicotomía de áreas vírgenes, áreas degradadas, ¿vale? Todas las especies del planeta modifican su entorno. Una hormiga, a su escala, transforma profundamente su entorno. El ser humano también, pero eso no es intrínsecamente malo, ¿vale? Hay al final un montón de paradigmas un poco antiguos que tenemos que revisar un poco en el marco teórico en el que nos movemos. Además, asume explícita o implícitamente que la población que reside en esos lugares no es capaz de cuidarlos, ¿vale? Soy yo, desde fuera, el que digo que hay que proteger algo y el que digo cómo hay que protegerlo. Tú no, tú llevas 1000 años viviendo aquí, o 2000, no ha llegado demasiado mal, por eso estoy pensando en protegerlo, pero externamente se dictaminan las normas de protección y la regulación, ¿vale? A mí eso me parece raro, por lo menos, ¿no? Vale, y además a nivel legal hay una parte que es imperativa, que es el consentimiento previo e informado. O sea, la población local tiene que dar su conocimiento explícito, o sea, su permiso explícito para que dejen establecerse una reserva. Y eso muchas veces estas entidades externas no lo hacen, ¿vale? Esa parte no lo hacen directamente, es ilegal lo que están haciendo, porque esto es una cosa que está reconocida en el derecho internacional. Por lo cual, se dan casos, podría citar un montón, pero me he quedado con este porque me parece fantástico. Cuenca del Congo, reserva de Mesok-Da, donde viven los vacas. Los vacas lo que siempre hemos llamado pigmeos, ¿vale? Población de bosque tropical que lleva sentada miles de años en la cuenca del Congo. Con Papúa Nueva Guinea y con la cuenca amazónica son las tres grandes manchas de bosque pluvial tropical que tenemos, ¿vale? A nivel planetario, ¿vale? En este caso, por citar, la impulsora es WWF, pero hay casos para todos los colores. Esto se empieza a denunciar hace 30 años, porque lo que sucede es que los promotores con subvenciones públicas financian guardaparques y no controlan lo que hacen los guardaparques. Entonces, cuando yo quiero establecer una reserva y regulo totalmente los usos de la población nativa, a lo mejor para hacer safari no lo regulo tanto, o a lo mejor para vender ciertos productos tampoco lo regulo tanto, pero para la población que vive, para eso lo regulo bastante. No les invitan a irse amablemente, ¿vale? Y yo podría poner vídeos, testimonios, pero yo simplemente os animo a que busquéis, ¿vale? Poner ese nombre en internet y a ver qué os sale. Pero fijaos que este caso en concreto ha provocado que a WWF se le quite la financiación para hacer este parque, ¿vale? Por el Congreso de Estados Unidos, pues la Unión Europea está reelaborando un protocolo que atienda a los derechos humanos a la hora de promover reservas en África y en otros continentes. Y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, les ha quitado el dinero directamente. O sea, que no es una cosa que diga Survivor que son 4 monos, sino que esto ha provocado bastante revisión de cómo se están haciendo las cosas, ¿vale? Y esto se empezó a denunciar hace 30 años ya, o sea, que no es que acabe de pasar. Existen muchísimos casos, grupos indígenas en India donde deciden hacer reservas de tigre para el tigre y resulta que cuando las hacen se acaban los tigres también, y cuando dejan a la población indígena aumenta la población de tigres, o sea, eso hay estudios en diferentes reservas, con lo cual es un modelo, bueno, pues que en muchos casos ya no existe por suerte, pero que sigue existiendo, ¿vale? Sobre todo en África. En África al final, pues lo tiene todo, ¿no? Y es donde más desmanes hay, yo hasta donde yo sé es en África. El enfoque alternativo lo que busca poner en valor es vamos a cuidar las relaciones que se han construido a lo largo de miles de años, porque esas han garantizado la biodiversidad que yo estoy viendo en la actualidad, ¿vale? Y se ve que, o sea, digamos que el foco cambia, ya no me centro solo en la conservación de las especies vegetales y animales, sino que yo quiero conservar las relaciones del hombre o de las poblaciones locales que viven allí con su entorno, ¿vale? Y se ha visto empíricamente que casualmente cuando apoyo a las poblaciones que viven allí, incluso legalmente, por ejemplo, dándoles la titularidad legal de su tierra, que es suya, no es nuestra, porque llevan toda la vida allí, cuando les doy apoyo sanitario, resulta que también mejoro la biodiversidad desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿vale?
Luego el debate que hemos tenido y lo que sale en los periódicos simplemente se centra en el porcentaje de superficie a proteger, pero se centra muy poco en cómo lo quiero yo proteger, ¿vale? Porque como se intenta explicar hay diferentes modelos y lo que se está viendo, insisto, científicamente, es que hay fórmulas que funcionan y fórmulas que no, ¿vale? Por ejemplo, se ha visto que hay bosques amazónicos que gestionan indígenas que emiten menos emisiones de carbono que los bosques adyacentes que no tienen protección indígena, pero quería más hablar de los dos estudios inferiores que son recientes. Este es un estudio que se ha hecho en todos los bosques tropicales del planeta, estudiando, utilizando teledetección satelital, porque hay software que por las imágenes satelitales te permite evaluar con bastante exactitud el grado de integridad biológica que tiene un bosque, el grado de conservación, ¿vale? Desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se ha visto es que la figura que funciona bien, de verdad, es cuando coinciden espacialmente la demarcación de un territorio indígena y además está protegido por las autoridades, ¿vale? Cuando esas dos formas de protección funcionan, esos son los mejores bosques tropicales que quedan en la actualidad, ¿vale? Para mí, bajo mi punto de vista, digamos que las conclusiones tienen un impacto limitado, porque claro, yo puedo ver que esto es así y que los bosques que solo gestionan indígenas están peor conservados, pero claro, cuando solo lo gestionan indígenas yo no tengo garantías de que el Estado esté velando para que de verdad lo estén gestionando solo los grupos indígenas. Es decir, estás controlando minería, estás controlando extracción ilegal de madera, porque si no puede ser que haya territorios indígenas que efectivamente estén muy degradados, o más que reservas del gobierno, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero atribuírselo eso simplemente a la gestión, habrá todo tipo de casos, por supuesto, pero que hay que verlo en detalle, ¿no? A la hora de establecer conclusiones. Y el más interesante, el que me parece más interesante es este, ¿vale? Que es del 2001 y es una revisión de 169 estudios de todo tipo de reservas, no solo en bosques tropicales, por todo el planeta, para ver los outputs, o sea, las consecuencias que tienen positivas para la conservación biológica y para el bienestar de las poblaciones indígenas o locales que viven en ese territorio, ¿vale? Si nos vamos a los resultados, tenemos, aquí distingue entre reservas que están controladas externamente, reservas en las que intervienen en la gestión la población local y la indígena, y las que están controladas externamente y además tienen un uso comercial. Por ejemplo, para hacer safaris, buscar African Parks, es una empresa que se dedica a eso. También obviamente cuando viajamos, no sé si tendréis la oportunidad de ir a viajar a safaris o no, pero evidentemente cuando uno va a una zona tiene que darle bastantes vueltas a ver lo que va a hacer y a ver qué impacto tiene la gente, ¿vale? Porque a los masáis de Tanzania les echan para que los europeos puedan ir a cazar y hacerse fotos en la sabana, ¿vale? Y buscar por internet. Yo no voy a caer en el argumento fácil de poner los testimonios o cosas que muevan mucho las emociones. Yo lo que os invito es a que os informéis para ver cosas que pasan todos los días. Vale, de esto ni hablo, de los comerciales, porque el 0% de los estudios revisados tienen consecuencias que sean positivas a la vez para la conservación y para la población local, ¿vale? O sea que esto, me lo quito. De los que están externamente controlados o localmente controlados, hay un 30% que es difícil evaluar, porque puede ser que de cara a la población hay algunas personas que les haya ido mejor, algunas familias de una comunidad y a otras no, ¿vale? Con lo cual no son outputs que yo pueda clasificar con facilidad como positivos o negativos. Pero, como el porcentaje es similar, sí que me permite comparar. ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? Que está en torno al 30% en ambos casos. Cuando me pongo a comparar los que tienen resultados positivos, resulta que el 56% de los estudios revisados ven que tienen consecuencias positivas, tanto para la población como desde el punto de vista biológico, ¿vale? Frente a menos del 16%, ¿vale? En torno al 16%, con el modelo tradicional un poco de conservación. Con lo cual esto ya a mí me parece inapelable de marcarnos un poco por el camino por el que debemos profundizar, ¿vale? Porque
Se podría entrar mucho más en detalle porque incluso tienen un 35 que es negativo para ambas cosas, esto es llamativo también. O sea, no vale para nada, ni para la población local, ni desde el punto de vista de la conservación. Y tú has montado el parque natural, o la reserva, o la figura que le llaman. O sea, que yo creo que son datos bastante llamativos. Pero incluso, cuando sí que tienen una mejora, que qué menos, desde el punto de vista de la biodiversidad, cuando tiene un efecto positivo en el espacio, esa figura de conservación, habría que preguntarse a largo plazo si has tenido que desplazar a la población local, si esto lo vas a poder mantener a largo plazo. Porque toda acción va a generar una reacción, ¿vale? En forma de que la gente no lo acepte y se rebele contra ello, ¿vale? Con lo cual, el futuro, vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Entonces a mí me parece como, bueno, no solo a nivel conceptual, sino que ya hay estudios retrospectivos a lo largo del tiempo y bastante amplios que ya están diciendo, esto está publicado, esto está revisado y que no es que se le haya ocurrido al grupo de autores y que, bueno, pues que hablan de que para mí tienen conclusiones bastante claras. En lo que queda de charla ya estamos en el... Bueno, en lo que... Igual voy muy deprisa, ¿no? Sí. Bueno, en el ratillo que queda, que también sí que quería dejar un tiempo para las preguntas, que muchas veces el tiempo no queda, pero sí me gustaría pues contaros brevemente qué hace Survival. Survival es una ONG cuya financiación es, en el caso de España en concreto, 97% socios, 3% merchandising, no hay más, ¿vale? Porque no se acepta dinero de empresas, ni de gobiernos, ni de nadie. Porque cuando se auditan se ve que están haciendo cosas que a lo mejor pues, no se está demasiado de acuerdo con ellos, entonces no se les puede coger el dinero. Esto tiene sus pros, que es poder decir lo que uno piensa con total libertad, y tiene sus contras, que no tiene muchos recursos, ¿vale? En cualquier caso, ¿cómo trabaja Survival? Survival no hace proyectos de cooperación como otras ONGs de mejorar las condiciones físicas de la población local, y de hecho Survival funciona a demanda. Son ellos los que contactan a Survival y piden ayuda. Y se manda gente que va a terreno, se recopila la información, se documenta su demanda y se inicia la estrategia que se piensa que es más apropiada de presión para frenar lo que esté sucediendo, ¿vale? Pero siempre bajo demanda y cuando ellos tienen organizaciones, con sus organizaciones. Digamos que Survival lo que es el altavoz occidental para que determinadas cosas se sepan aquí también. Y además, pues si es una empresa a la que está sacando diamantes, como ha ocurrido en el Kalahari, y está echando a los bosquimanos del Kalahari y diciéndoles que ya no pueden cazar en el sitio donde los bosquimanos en concreto es uno de los grupos más antiguos, ¿vale? Junto con los aborígenes de Australia, de los más antiguos que hay en la actualidad, por lo menos con una historia más antigua de ocupación del territorio. Tienen hasta un idioma basado en silbidos, ¿vale? El ruido que nosotros somos incapaces de hacer, y cuando se está echando porque una empresa europea tiene allí minas de diamantes y quiere hacerlo más o menos con privacidad, su extracción, pues nosotros en Europa vamos a las puertas de esa empresa a darles un poco las narices, o escribimos a gobiernos que puedan tener acuerdos comerciales con esa empresa, o le mandamos un montón de correos electrónicos a las personas que están implicadas en eso para ver, porque en el momento que yo hago determinadas cosas, pero soy consciente que mucha gente sabe lo que estoy haciendo, pues ya empiezo a pensar si lo voy a seguir haciendo o no. ¿Vale? Digamos que esa es una estrategia, por supuesto no violenta, pero sí es una estrategia de presionar, ¿no? Y hay muchas campañas, como por ejemplo una específica para los grupos no contactados. Lógicamente ellos no contactan con nosotros tampoco, no quieren saber nada, pero sí tienen otros grupos indígenas en las proximidades que sí que tienen contacto con ellos, y es a través de terceros cómo nos llega su situación, ¿vale? Y se consiguen un montón de cosas, ¿vale? No son cosas muchas veces duraderas, pero sí se consiguen moratorias en el aprovechamiento, por ejemplo, comercial de regiones de la selva amazónica, donde hay indicios de que hay grupos no contactados. Pero esa ordenanza muchas veces tiene una vigencia de 6 meses o un año, entonces dentro de 6 meses o
otro año hay que hacer otra campaña de presión para que el Parlamento de turno renueve. Eso es el caso de Brasil o es el caso de Perú, por ejemplo, que como os decía son los países donde concentran la mayor parte de los grupos no contactados, ¿vale? Entonces siempre es bajo sus directrices, son ellos los que piden qué necesitan y qué no, y en casos muy puntuales, pues grupos que como los Yanomami de Venezuela, que ya tienen como mucho contacto, ¿no? Con algunos grupos, otros no, digamos, con otras sociedades, ¿no? Occidentales, pues a veces sí que ellos pues incluso se les ha facilitado a algunos delegados de sus comunidades que vengan a Europa para que puedan hablar en el Parlamento Europeo o para que puedan hablar en la ONU para expresar su punto de vista. Es verdad que a nivel formal todas las declaraciones de la COP ya hablan de la necesidad de respetar los derechos humanos, de la necesidad del consentimiento previo e informado para establecer, o sea que a nivel teórico es algo que se maneja cada vez más en el lenguaje de la conservación, pero a nivel práctico todavía, bajo nuestro punto de vista, dista mucho de ver un cambio real sobre el terreno. Por ejemplo, ayer o antes de ayer ha saltado como una campaña, ¿no? Sobre una empresa europea que comercia con derechos de emisión de carbono. Entonces han decidido que hay una zona en África que han decidido que está sobrepastoreada por los 4 grupos indígenas que viven allí. Entonces han llegado a un acuerdo con los gobiernos para protegerla, parar el pastoreo y que se regenere el bosque y vender derechos de emisión, ¿vale? O sería motivo de otra charla hablar sobre las soluciones basadas en la naturaleza, en las estrategias de intercambio de créditos de carbono, si eso nos lleva a algún sitio o es lo que también llaman lavarse la cara al capitalismo, ¿no? Porque todo lo que no sea que nos sentemos en nuestra casa y pensemos si podemos y queremos seguir viviendo como hemos hecho hasta ahora a nivel de nuestros niveles de consumo, todo lo que no sea eso es parchear, porque esas soluciones lo que quieren es voy a ver si comerciando puedo seguir contaminando lo mismo, llevando el mismo tipo de vida que he llevado siempre, pero creo reservas en países, entre comillas, del tercer mundo, o en países en vías de desarrollo, donde teóricamente favorezco sus ecosistemas para que puedan secuestrar el CO2 que mi modo de vida esté emitiendo, ¿no? Es una idea perversa, así según la estoy diciendo, es una idea un poco rebuscada, y no sé si va a la raíz del problema o no, eso es una reflexión de cada cual, ¿no? Pero bueno, a esta gente la están echando, ¿vale? Hoy, esta semana, de su tierra para hacer esta reserva, para que Netflix, por ejemplo, compre derechos de emisión de carbono, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, por poner un nombre, en realidad aquí todas las empresas juegan al mismo, no hay buenos y malos, o son todos malos o son todos buenos, no lo sé. Soy a ponerle el adjetivo vosotros que queráis, pero que no es una rara avis, ¿vale? No, lo digo particularizo un poco, pero no es algo puntual, ¿vale? Entonces, eso es. Tenemos una web, sí que os pediría, porfa, si queréis, bueno, que cojáis folletos, eso os lo pido, sin el porfa, cogéis folletos. Y luego en la hoja para si simplemente queréis recibir información, simplemente, pues me apuntáis ahí luego los datos, tampoco estamos todo el rato haciendo mailings ni nada, o sea que no vamos a saturar el correo electrónico, por supuesto en la página web. Y también tenéis postales, así, ya, ahora no se usan las postales casi, pero os podéis llevar, por si queréis hacer un viaje en el tiempo y mandar una postal, a ver qué pasa, a ver si llega, a ver si no llega, ¿vale? Y poco más, en la parte de survival, pues curiosear o si queréis hacer alguna pregunta, hay muchas organizaciones locales que hacen lo que hace survival, pero no hay muchas internacionales, o sea, una que esté repartida por todo el planeta y que pase lo que pase en cualquier sitio, sea capaz de intentar por lo menos armar una campaña de cara a la opinión pública, más o menos tiene pues está survival a día de hoy, ¿vale? Se fundó hace 50 años, cuando salió un artículo de los Yanomami, que les entró una epidemia de gripe y empezaron a morir masivamente, y un periódico inglés publicó ¿quién va a ayudar a los Yanomamis? Entonces hubo un grupo de antropólogos que decidieron fundar el germen de survival
Y luego, lógicamente, pues he salido del ámbito académico y se ha ido diversificando, así hay oficinas en varios países de Europa, pero bueno, como todo eso está en internet, hay vídeos, hay información, todo lo sesuda que queráis, ¿vale? A nivel científico y a nivel antropológico, por si queréis profundizar, así que eso ya lo dejo. Y ya para terminar, esta es la última diapo, pues me gusta mucho esta frase. Es una escritora que es profesora en una universidad norteamericana, es etnobotánica y además es descendiente de un grupo indígena, no voy a decir el nombre porque no soy capaz de pronunciarlo, pero digamos que muy emparentado con los hurones, que os sonarán del último Moicano y todo eso. Pues están más o menos en la zona de los Grandes Lagos del norte de Estados Unidos. Y ella pues un poco es una de las muchas personas que intentan trazar esos puentes de comunicación entre los saberes tradicionales y la ciencia, que a mí particularmente me parece un campo que nos enriquece como seres humanos también. Y por mi parte, así el rollo que os quería contar estaría. Ahora ya si tenéis alguna preguntilla, pues encantado. Si no, os inventáis algo. que quede un poco espontáneo, ¿sabes? ¿Te ha parecido interesante? Yo decía gracias, que guay. Ha sido súper guay de verdad, o sea, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros por venir. O sea, que hay la perspectiva, y sobre todo que yo, o sea, y gracias también por poner estudios, o sea, eran todos del 2021 y del 2022, que yo sigo en la universidad y los estudios, cuando te ponen estudios del 2005 al 2009 dices, vale, claro, cuéntame lo que quieras, o sea, es súper guay ver que pues todo lo que... el conocimiento se esté regenerando y que es súper guay también tirar de lo nuevo que vamos a tener. Yo lo que he hecho es filtrar, porque hay un volumen de información brutal de etnobotánicos, de antropólogos. O sea, es un clamor en el mundo académico decir, hombre, es que esta gente hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de, vale, estamos en la sexta gran extinción, tenemos una crisis socioambiental, bueno, pues ya sabéis cómo está la cosa, pero cuando queremos tomar medidas habrá que escuchar a la gente que lleva mucho tiempo en los sitios y que parece que lo han conservado bastante bien y bueno, incluso por egoísmo, si me apuras, o sea, vamos a ver cómo lo hacen ellos, ¿no? Habrá que aprender, porque igual a veces nos creemos que sabemos todo y igual no se sabe tanto, ¿no? Y eso en el mundo académico es un clamor, o sea, que no son los menos, son los más, los que hoy por hoy ya tienen el discurso que os he dado. Por supuesto no es nada que se me haya ocurrido a mí, yo lo transmito, pero eso es algo que es bastante unánime. El cómo llega a las personas que toman las decisiones, eso siempre lleva mucho más tiempo en que se produzca, y actos como este son los que ayudan a que haya debate, o por lo menos uno se pueda, si quiere, informarse más para tener una opinión previa informada. También nosotros, ¿no? Porque si no, yo oigo el 30% se va a reducir y me voy contento cuando dices, oh, pues qué bien. Bueno, pues no sé, ¿cómo se va a hacer? A mí la pregunta que me surge es, puede estar bien, pero ¿cómo lo vais a hacer? ¿Lo vais a hacer como lo estáis haciendo en África ahora? Pues si lo estáis haciendo así, es que incluso desde el punto de vista de la conservación, hago hincapié en eso, es que no está funcionando. Ya no es que sea inmoral, ni que... es que no está sirviendo para lo que tú quieres que sirva. Vale, nosotros llevamos muchos miles de años como especie dando forma a nuestro entorno y coexistiendo con ellos. Si yo suprimo esas relaciones, es difícil que el entorno no se resienta, porque ya formamos en muchos sitios parte de él. Y aquí no hemos sabido hacer bien las cosas. Mucha gente las ha hecho mejor, otras sociedades. Y te voy a preguntar, el tema de las reservas para el tema de safaris, ¿siempre echan a la población autóctona para hacerlo? No, siempre no, pero hay que mirar si uno va, ¿dónde va? Hay que mirar, porque a veces les echan y a veces se convierten en una caricatura de sí mismos. Y entonces se les encuentra vendiendo souvenirs en los autobuses o lo que sea, que no está mal hacer eso, es una salida, pero a veces se da que muchos grupos pierden su identidad cultural cuando pierden la manera en que se relacionan con el entorno y luego se fabrican una para vender a los turistas y no es de verdad, porque ya la han perdido.
¿vale? Entonces se ponen ropa que ya no se ponen, o hacen cosas que ya no hacen, pero nosotros pues nos hacemos la foto y decimos, viaje exótico. Y eso pues pasa mucho. En Latinoamérica, globalmente, la cosa está mejor. O sea, hay muchos países como Bolivia desde hace mucho tiempo que ya tienen en cuenta esto, que las regiones muchas veces tienen una gestión compartida. Yo tampoco he dicho, pues que hagan los indígenas, no, bueno, pues tampoco generalizo. Pues, yo todo el rato hablo en términos generales. Eso no quiere decir, todos los grupos indígenas en todos los sitios siempre lo han hecho fenomenal con el entorno. No, pues eso no sería el mito del buen salvaje, no, pero lo que nos dicen los estudios es que en muchos casos, por lo menos mejor que nosotros sí. ¿Vale? O sea que no intento no manejar argumentos absolutos, intento que penséis, básicamente, ¿no? Y le deis vueltas, porque los argumentos absolutos siempre son mentiras, en un sentido u otro, ¿no? Entonces, Latinoamérica en general tiene mucho más recorrido, mucho más terreno ganado en cuanto a sus modelos de conservación que África, por ejemplo. ¿Por qué está más explotado África? África se ha prestado más a la adquisición favorecida a veces por ONGs, a veces por gobiernos con empresas, para grandes reservas, que son muy grandes, y donde ya, pues no sé, vamos, los derechos humanos ya se quedan ahí. Vale, y luego te dicen públicamente, no, es que no sabíamos que los guardaparques que llevamos pagando 20 años, resulta que es que están pegando palizas a la población que vive en la reserva. En 20 años no lo sabías porque es vuestro dinero el que los está pagando. Y luego hacéis mucha publicidad de que tenéis una reserva fantástica. Entonces es curioso, ¿no? Por lo menos es un caso de negligencia, por lo menos. Pero yo creo que, bueno, que uno sabe lo que quiere saber. Pero al final hay muchos intereses. Tampoco estoy diciendo que determinadas organizaciones que son muy grandes y que trabajan en muchos sitios, no haya sitios en los que estén haciendo las cosas bien, porque las organizaciones son personas, hay muchas personas y puede haber todo tipo de cosas, pero nuestra tarea es donde sabemos que se están haciendo mal, sea quien lo está haciendo mal, nosotros lo tenemos que decir, aunque en otros campos tengan muy buena prensa y sean fantásticos y pueda estar hasta de acuerdo con lo que están haciendo, pero yo sé que en otros sitios no, y eso hay que denunciarlo, porque si no, no cambia. Está habiendo estudios, o suceder estudios sobre cómo está afectando el cambio climático a estas poblaciones. En general, gente pobre, o sea, las rentas más bajas y la población indígena suelen ser los más afectados siempre, porque tienen una estrategia, vuelvo al principio de la charla, multifuncional, donde no precisan mucha demanda energética, pero explotan, cogen un poquito de muchas cosas. En cuanto una de esas cosas se resiente, digamos que toda su estrategia se hace agua, ¿vale? Entonces son especialmente vulnerables a cualquier cambio que haya en el ecosistema, ¿vale? Y si además, por ejemplo, habitan zonas costeras, pues más. Pero en general lo que pasa, los países que tienen mucha población indígena, como que están clases altas, clases medias, clases bajas y los indígenas, ¿vale? Los indígenas están más allá, porque esa crisis de identidad cuando pierden su cultura se convierten en pobres, ¿vale? En una sociedad indígena no hay pobres, pero es un concepto nuestro, ¿no? Pero claro, si yo pierdo todas mis herramientas para desenvolverme, me hago dependiente de ganar un salario, nadie me contrata, bueno, hay racismo, con los que más sufren el racismo, también hay muy grandes tasas de alcoholismo también, pensar que son personas que en una generación sufren a veces en algunas zonas un cambio que nosotros hemos experimentado en 200 años. Y ellos se han criado de una manera, ¿no? Y han entrado en contacto con algo totalmente distinto. Y no es un intercambio cultural, como a veces se oye, ¿no? Un intercambio cultural es entre dos iguales. Cuando hay una parte débil, ahí no hay intercambio cultural, hay aculturación, imposición. O sea que sí, llevan también la peor parte, claro, porque nosotros podemos comprar cosas que vienen de todos los países del mundo en el supermercado. Un indígena, si quiere seguir viviendo como ha vivido, si quiere, pues no tiene mal. Que nosotros defendemos
que si quieren cambiar, que cambien también, ¿eh? O sea, insisto, los enfoques, culturas primitivas que han permanecido puras a lo largo de miles de años son mentiras, ¿eh? Son sociedades dinámicas como la nuestra, pero que han evolucionado, por decirlo de algún modo, en una dirección distinta, pero están cambiando, siguen cambiando. La cosa es que quien tiene que decidir el cambio, sea el que sea, no somos nosotros, son ellos. Otra pregunta, de los terrenos que dices que se han agotado los recursos que han protegido para vender los derechos de emisión de CO2, no lo he entendido. O sea, porque me parece contradictorio. Si tú proteges un territorio es para que vuelva a desarrollarse, no para... O sea, digamos, de manera muy simple, desde hace algunos años hay como un protocolo donde cada país tiene derecho a emitir X cantidad de CO2, ¿no? Si yo me voy a pasar, puedo o intentar no emitirlo, pero si lo voy a emitir, pues busco un país que no emita tanto y digamos que le compro derechos de emisión, ¿no? Hago una supuesta tarea que beneficia al medio ambiente y contribuye a la regeneración de los bosques, porque los bosques absorben más CO2. Si yo por un lado contamino, pero por otro aumento la cantidad de bosques que hay en el planeta, pues ese exceso de contaminación lo estoy llevando. Entonces digo que mi actividad económica es neutra desde el punto de vista del CO2, o incluso digo que me sale el saldo negativo si he hecho muchas plantaciones, ¿vale? Como idea, como todo, suena bien, pero al final, insisto, yo creo que lo que cuesta es cambiar nuestro modo de vida, porque ahora lo que estamos es estrujándonos la cabeza de a ver todo lo que tengo que hacer para seguir viviendo como vivo, y ya está, pero en ningún momento me paro a pensar si igual lo que no tiene sentido es eso, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, pues tiene sus limitaciones. Hay mucha gente que lo defiende, ¿no? Que también se llama soluciones basadas en la naturaleza, o sea que hay opiniones diversas, especialistas diversos, que sí que lo ven como la solución a nuestros problemas ambientales. Yo veo, pues que no, porque vamos a querer seguir emitiendo como civilización cada vez más, y al final va a llegar un momento que no vamos a tener que comprar o con quién trapichear derechos de emisión de CO2, entonces pueden mitigar, pero no es una solución duradera, y si además no estoy respetando los derechos humanos en todo ese proceso, pues entonces... La cifra que has dicho que se acordó en la COP de la protección del 30% en 2030 es una cifra como raquítica, asumible. Para mí es llevar el debate a otro sitio. O sea, puede ser asumible, pero depende cómo lo hagas. O sea, siempre, si seguimos sacando al ser humano dentro del concepto de biodiversidad, estamos, yo creo que atascados en una limitación conceptual a la hora de enfrentar el problema, ¿no? Porque eso al final, ese tipo de razonamientos nos llegan a pensar, que yo lo he pensado en algunas etapas de mi vida también, desde aquí, es decir, somos demasiados, lo que tendríamos que hacer es dejar de reproducirnos, pues somos un cáncer para el planeta, somos nuestra civilización si acaso, pero es que hay muchas alternativas en el planeta y somos muy diversos nosotros también. Entonces, pues yo creo que si tú sigues oponiendo civilización desarrollada, áreas como en una urna de cristal salvaje, sin intervención, donde no se hace nada y tal, pues yo creo que no se ajusta mucho a la realidad, y no ha sido nuestra historia evolutiva también. Y yo creo que está condenada a fracasar. Pero esa es mi opinión, no soy experto, porque luego ¿qué va a ser? Venga, el 40%, luego, y va a ser así, ya lo verás, si hablamos del 50%, y pensamos que estamos solucionando el problema haciendo eso. El 50% son los otros, ¿no? Claro, eso además, yo como sociedad, yo que genero el problema, voy diciendo lo que hay que proteger, cómo hay que protegerlo, es un poco neocolonial, ¿vale? O sea, tiene mucha cosa, mucho prejuicio detrás, ¿no? En pensarlo así. Entonces, yo decido cómo, dónde, cuándo, yo soluciono el problema y tal. Yo, ¿no? Como Occidente, Norte,
que es el responsable, ¿no? Otro pensamiento, como China y Estados Unidos no firman los protocolos de reducción, entonces da igual lo que hagamos, ¿son ellos los responsables? No, lo que tenemos ahora lo hemos generado con la revolución industrial en Europa. Ellos ahora son los que más contribuyen a agravar el problema, pero es que ya lo hemos generado hace 200 años con esa actividad industrial, o sea que por lo menos somos corresponsables, ¿no? Entonces al final, eso, somos muchos, lo tienen que tomar las decisiones los países en vías de desarrollo. Ahora les vamos a decir que no hagan exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros en nuestro periodo histórico, ¿no? Al final, bueno, todo es muy complicado, ¿no? Y las soluciones son complicadas también. Pero bueno, yo simplemente quería como haceros ver como otros puntos de vista, ¿no? A lo que pueda ser el discurso oficial. No sé cómo vamos de hora. Bueno, pues yo agradecidísimo, que sé que es puente, que Alberto está ahí en medio de la montaña, pero ha sido un lujazo, la verdad, este ratillo y muy agradecido de que hayáis venido, espero que os haya Nada, muchas gustado. gracias a ti.